Buenos días. En la clase de hoy vamos a continuar con la teoría del color. Nosotros estuvimos viendo el proceso de percepción de la sensación del color en anteriores clases y cómo daba lugar este proceso a dos tipos de síntesis. La síntesis aditiva de colores, que se basaba en la generación o reproducción de color a partir de luces, de tres luces básicas, la luz roja, la luz verde y la luz azul, cuya tecnología desarrollada se aplica a los televisores color, a los monitores, a todo tipo de pantalla en la actualidad y también a los proyectores o cañones, ¿sí?, de proyección. También estuvimos viendo la síntesis sustractiva de colores basada en pigmentos, que es lo que se aplica justamente en la impresión, ¿no?, mediante las tintas. Vimos que los colores pigmentos básicos eran el cian, el magenta y el amarillo, por ser los que absorben a las luces básicas. Agregado el negro daba una forma de reproducción de los colores, ¿sí?, basado en esos cuatro colores que después le dimos nombre de colores de proceso. Bien, hoy vamos a ver y analizar los colores especiales, la determinación de los colores especiales, cómo se miden los colores especiales. Esto también se va a poder aplicar a los colores proceso en la impresión, ¿sí?, al cian, al magenta, al amarillo y al negro. Pero básicamente la problemática va para cualquier color, y cualquier color de tinta en concreto son los colores especiales. La clasificación de los colores y el hecho de darle nombre a los colores nace con la civilización misma, con la aplicación de los colores, ¿sí?, en el desarrollo humano. De hecho, la importancia del color en la actividad humana marca incluso diferencias entre los géneros, entre el hombre y la mujer, genéticamente, en el ojo. La mujer tiene una percepción más fina de los colores, o sea, puede hacer una diferenciación mejor entre dos colores muy parecidos. Esto se debe, según los estudios, a que durante milenios en la división del trabajo, ¿sí?, que se fue generando en las tareas entre el hombre y la mujer se especializaba más en lo que era la recolección y el hombre en lo que era la caza. Todo esto previo justamente a las civilizaciones, a las grandes civilizaciones. Estamos hablando en los estadios más primitivos de la humanidad. Y poder determinar, por ejemplo, en la recolección, la madurez de un fruto, o poder determinar si algo era venenoso o no venenoso, dependía muchas veces del color. Y eso generó, ¿sí?, desarrolló, ¿sí?, genéticamente una mayor percepción del color. Esto tiene que ver con la cantidad, en concreto, ¿saben con qué? Con la cantidad de conos que hay en la retina. Bien, para que vean un poquito esta cuestión del color y la importancia de la civilización. Ahora bien, en cuanto a clasificación del color, si nos metemos ya
en las civilizaciones más cercanas a la actual. Tenemos, por ejemplo, todo lo que eran los tejidos, la vestimenta, se tenía de distintos colores. Bueno, estos colores había que formularlos, había que desarrollarlos, había que tipificarlos. Y entonces dio origen, ¿sí?, a las distintas clasificaciones de los colores. Naturalmente, los colores los podemos clasificar o empezar a ver en el espectro visible, ¿no? Cómo se van ordenando, el ordenamiento de los colores. En un extremo, ¿quién tenemos? Tenemos al rojo y en el otro extremo tenemos al violeta. Y en el medio de esto vamos pasando por distintos colores intermedios. Para pasar del rojo al verde, tenemos que hacerlo vía ¿quién? El amarillo. Por ejemplo, del verde al azul tenemos que hacerlo vía el cian. Y acá, si pensamos un poco, falta un color de los colores que estuvimos hablando en la primera clase de teoría de los colores. ¿Sí? ¿Cómo pasamos del rojo al azul? Una es pasar por todos estos, pero si se acuerdan, la luz roja con la luz azul, ¿qué daba? Luz magenta. Y acá no está el magenta. Cosa rara. Bueno, es una particularidad que tiene el magenta. Ahora, piensen en dos prismas de Newton, generando dos espectros. ¿Qué pasaría si yo juntase el final de un espectro, o sea, la zona roja, con el principio del otro espectro, que es la zona azul? ¿Qué color se formaría? Se formaría el magenta. Entonces el magenta es un color visible, pero no responde a una determinada longitud de onda, sino a la superposición de básicamente dos longitudes de onda, azul y rojo. Si este espectro visible, desarrollado en forma lineal, lo desarrollamos en forma circular, tenemos un círculo que nos hace acordar al círculo de Newton, y ya en este círculo, al juntarse los azules con los rojos, ¿qué aparece? Aparece el magenta, enfrentado a su color complementario. ¿A quién? Al verde. Bien, acá tenemos una forma también de clasificar y de ordenar los colores circularmente, que es lo que en realidad fue una de las primeras clasificaciones de colores durante siglos, ¿sí?, hechas por los pintores principalmente, que eran los círculos cromáticos. ¿Sí? Acá tenemos un círculo cromático donde tenemos en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 colores. Podríamos tomar entre este verde y este otro verde un verde intermedio. Lo mismo que entre este verde y el amarillo, y así sucesivamente nos iríamos de 12 a 24 colores. Los colores básicos son los colores primarios luz y los colores primarios, sus complementarios, los colores primarios pigmentos, ¿no? O sea que son 6. A partir de esos 6 podemos ir particionando, subdividiendo y generando cada vez más colores. Estos tipos de modelos, a principios del siglo XX, un artista plástico y a su vez científico, Albert Monsell, creó un modelo en donde no solamente, o sea, acá tenemos un círculo cromático de Monsell, ven, es similar al que estuvimos viendo, él trabajaba con el círculo o la circunferencia de 360 grados, sino que también tomó en cuenta otras variables del color. Porque si ustedes ven en los círculos cromáticos, no están ni el negro, ni el blanco, ni los grises.
Y él tomó en cuenta estas variables también del color, que vamos a verla después en otra parte de esta clase, donde tenemos un ordenamiento tridimensional. Básicamente, si seguimos esta circunferencia, tenemos círculos cromáticos, pero a su vez, si nos movemos en este modelo de abajo hacia arriba, tenemos colores del más oscuro, que es el negro, al más claro, que es el blanco. Y si nos movemos radialmente desde el exterior hacia el interior, vemos cómo el color va perdiendo fuerza, transformándose en grises. Esto lo vamos a retomar, pero este modelo de color que llegó a ser norma en Estados Unidos, ¿sí?, para la fabricación de pinturas, es un modelo de ordenamiento cualitativo de los colores muy completo, donde tenemos una gran cantidad de colores distintos ordenados entonces desde esas tres variables. Por un lado, el tono del color, ¿no?, que tiene que ver con esto que vimos al principio con la circunferencia trigonométrica, me fui a matemática del CBC, con la circunferencia o con el círculo cromático. Tenemos la saturación del color, que tiene que ver con esto de la fuerza del color y cómo pierde cromaticidad hasta transformarse en un gris, y con la luminosidad del color o la claridad u oscuridad del mismo. Munsell creó un atlas de colores, donde estaban una gran cantidad de distintos colores que uno podía buscar y después podía llegar a generar tintas o pinturas que respondieran a esos colores. Pero ¿cuál era el problema en la gráfica específicamente? Porque vamos a la gráfica y a la necesidad de una clasificación de colores que sea práctica para la gráfica. En la gráfica teníamos este problema. Cuando uno quería lograr un determinado color, porque, por ejemplo, era un color institucional, ¿qué hacía? El diseñador generaba ese color con alguna técnica, ¿no?, de pintura, témperas, acrílicos, acuarelas, etc. Y ese color se lo llevaba como parte del original a la gráfica. Estamos hablando acá de principios, mediados del siglo XX, o sea, olvídense de que existieran archivos digitales, computadora, nada de eso, no existía. Entonces todo era, ¿sí?, en papel. Lo llevaba a la gráfica. Bueno, la gráfica tenía que imprimir con ese color especial que le habían dado. Entonces, ¿qué hacía? Iba a la fábrica de tintas. Y la fábrica de tintas, con ese modelo, empezaba a mezclar tipo alquimista, ¿no?, un laboratorio, ¿sí?, prueba y error, hasta encontrar, lógicamente tenían una experiencia en el trabajo y lo hacían rápido, hasta encontrar el color pedido. Y entonces formulaban la tinta para ese color pedido. Mientras yo, imprenta, trabajara con esa misma fábrica de tintas, iba a tener ese color porque ya lo tenían formulado. Si lo tenían que volver a hacer, ya sabían qué cantidades de colores base mezclar o de pigmentos base mezclar para obtener ese color de tinta. Bien, ¿qué pasaba si yo quería ir o quería encargarle, porque me peleé con esa fábrica de tintas y entonces tengo que ir a otra fábrica de tinta a encargarle? Y tenía que volver a empezar el proceso de la formulación del color, etcétera, etcétera.
Bien, este problema también los tenían las grandes empresas desarrolladas a lo largo de un país, donde tenían que fabricar, por ejemplo, sus envases en distintas imprentas, en distintas gráficas. Un ejemplo de esto en Estados Unidos, en la década del 50 y principios de los 60, fue la de Kodak. ¿Sí? Vemos el logo de Kodak y acá vemos sus dos colores institucionales básicos. Uno es el rojo, que en realidad ese rojo es muy fácil de obtener, no hay ningún problema en la formulación, después lo vamos a hablar un poquito en identificación de colores. Y el amarillo naranja que vemos acá, que este sí era un color problemático, ¿no? ¿Cuál era el problema de Kodak o que tuvo Kodak? Kodak, en las distintas ciudades donde estaba o donde producía sus rollos fotográficos, ¿sí? Trabajaba con distintas empresas gráficas. Los colores obtenidos, principalmente este amarillo-naranja, no eran exactamente iguales o tenían diferencias. ¿Qué pasaba? Cuando un comprador de Kodak iba al comercio a comprar el rollo de fotos y se encontraba con que el color de la caja no era el mismo que él estaba acostumbrado a ver, no lo compraba, porque razonaba más o menos como razonamos nosotros ahora. Esto es trucho. Y entonces no lo compraba. Y entonces Kodak se encontró con un gran problema comercial debido a la mala reproducción o a la deficiente reproducción del color institucional, del color especial. En esa época, una empresa también norteamericana había empezado, dedicada digamos, al color, a la fabricación de pinturas y de tintas específicamente, y de pinturas, había empezado a trabajar con la industria cosmética, haciendo catálogos de colores y formulando esos colores, o sea, a partir en ese momento eran 60 pigmentos básicos, cómo mezclarlos para obtener los distintos colores del catálogo. La idea se desarrolló y dijeron, bueno, ¿por qué no lo hacemos para la industria gráfica, para las tintas gráficas? Y generamos catálogos de colores. Esto es parecido a lo de Munsell, pero ¿cuál es la diferencia? En la cual le demos la fórmula de cómo lograr ese color. Esta empresa, llamada Pantone, hasta nuestros días, ¿sí? Y hoy más que nunca se siguen utilizando, es la que cataloga los colores de impresión especiales. Tiene un catálogo, las plantillas que vemos acá, Pantone o pantoneras, son comunes en la industria gráfica. Les cuento que salen fortunas. No tengo en este momento el presupuesto de una pantonera, pero es muy cara. ¿Por qué es muy cara? Porque acá cada color es un color especial, no está creado con CMYK. Entonces tienen que imprimir cada banda con un color distinto. Es muy caro. Y para colmo tienen que cambiarse cada pocos años. ¿Por qué? Porque las tintas, debido a la luz y a otros procesos, se van degradando y va cambiando el color. Entonces, si se desactualiza, quedamos fuera de norma. Bueno, pero ¿cuál era la ventaja que les comentaba? Que no solo indicaban el color, lo clasificaban, sino que decían de qué manera lograr este color.
O sea, yo cuando digo Pantone 7621C y les digo ustedes como diseñador indican este Pantone, en la imprenta reciben el nombre de este Pantone y ya sea ellos mismos en el laboratorio o bien en la proveedora de tinta le nombran este Pantone y saben cómo fabricarlo. ¿Ven estos numeritos que están acá? Si los sumo me dan 100. ¿Por qué? Porque son los porcentajes, las proporciones de, en este caso, las tres distintas tintas base que usan para formular este color. Si mezclan estas tres tintas en estas proporciones, obtengo este color. Es tan importante esto de Pantone y la clasificación de los colores Pantone que hoy día cualquier institución refiere sus colores institucionales a la clasificación internacional de Pantone. Y entonces tenemos, por ejemplo, que la bandera argentina, el celeste de la bandera argentina, es un determinado color Pantone. El blanco lo mismo. Y el amarillo y el marrón que forman el sol de la bandera también son colores Pantones determinados. Sin ir más lejos, quedándonos en casa, ¿qué tenemos? Tenemos el color institucional de nuestra querida Universidad Nacional de Lanús, que no es ni más ni menos que el Pantone 202. La letrita que está acá, U, o en el caso que veíamos acá, la letra C, U y C, se refieren, la letra C es coated. Coat o coated significa, la traducción al castellano es encapado. ¿Recuerdan? Papel encapado. Entonces, esto es el color sobre papel encapado. Y la U es uncoated, uncoated, ¿sí? Que significa no encapado, lo que nosotros conocemos como papel obra. ¿Está bien? Cuando tenemos que imprimir en uno u otro, vamos al catálogo correspondiente. En este caso, ¿sí? Esta tinta es la Pantone 202 para papeles no encapados. Bien. Y entonces, de esta manera, Pantone logra, ¿sí?, algo que hasta ese momento era caótico, que era la formulación y la preparación de los colores especiales en la industria gráfica. Y no solo en la industria gráfica, o sea, hoy día ya se clasifica en Pantone, tienen clasificado hasta variables biológicas. Por ejemplo, en medicina y en enfermedades hepáticas, o sea, del hígado, es muy importante el color que tiene el hígado del paciente. Bueno, la clasificación de los colores posibles del hígado humano está en este momento también ligada a un catálogo especial Pantone, utilizado específicamente con ese fin. Digo, para que vean que esto del color y de la industria del color es mucho más amplio de lo que uno se cree.